Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio de termodinámica. Específicamente vamos a tratar los conceptos de calor y trabajo y de la primera ley de la termodinámica. Eso aplicado a gases ideales. Entonces, el enunciado dice: una tercera parte de un mol de gas de helio se toma a lo largo de la trayectoria A a B y luego de B a C, representada por la línea continua en la figura. Suponga que el gas se puede tratar como un gas ideal. ¿Cuánto calor se transfiere dentro o fuera del gas? B. Si en vez de ello el gas pasa del estado A al estado C directamente, ¿cuánto calor se transfiere hacia adentro o hacia afuera? Y C. ¿Cómo se compara el calor en el inciso B con el del inciso A? Básicamente nos están pidiendo revisar este proceso termodinámico de A a B y luego de B a C. Y en el segundo inciso, solo de A a C. Entonces, recordemos, ¿cuáles son los datos? Los datos son los CB y el CP del helio, que eso aparece en tablas, en el libro o a veces el enunciado mismo nos lo da. Y nos dice que tenemos una tercera parte de un mol de helio, de gas de helio. También las ecuaciones que vamos a utilizar, que podemos utilizar, son pues la primera ley de la termodinámica, que es esta. También la ecuación de gases ideales, la definición de trabajo, que bueno, en este caso escribimos que el trabajo es la integral de la presión por el diferencial de volumen, pero recordemos que en estos diagramas es muy fácil calcular el trabajo porque es el área bajo la curva de los diagramas de PV. Entonces, esto ya está muy fácil de calcular. Y para un gas ideal, la energía interna cambia en esta relación, que sabemos que se ve directamente afectada por el cambio de la temperatura. También, bueno, estas ecuaciones las pueden encontrar a lo último en el resumen del capítulo 19 del libro guía del curso. Y también agregué este pequeño cuadro. Me parece importante que uno se aprenda esto. Por lo general los parciales a uno no le dicen cuál es el proceso. Pero, por ejemplo, en este, de A a C, es un proceso isobárico ya que la presión en este punto se mantiene constante. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Listo. Entonces, primero queremos calcular el calor. Pero antes debemos calcular la energía interna y el trabajo. El trabajo es lo más fácil, entonces empecemos por eso. El trabajo es el área bajo la curva, que en este caso, si la dividimos en figuras geométricas que no sepamos el área, es un triángulo y un rectángulo que lo dibuje en verde. Entonces, el triángulo, bueno, el trabajo va a ser el área del triángulo, que es la base, que es 0.010 y menos 0.002, están metros cúbicos, por la altura, que son 3.5, no, sí, 3.5 porque acá, pues, por lo general acá digamos 3.5 por 10 a la 5 menos 10 a la 5, y esto está en pascales. 10 a la 5 porque claro es esta altura menos esto. Y esto dividido 2. Más la altura, el área del rectángulo, que es la base por la altura. La altura en este caso son 10 a la 5 pascales por
la base, que son 0.010 menos 0.02 metros cúbicos. Si calculamos eso, el trabajo nos da ¿qué? Nos da el trabajo 1800 joules. En realidad estos números no son tan difíciles, pero igual pues es más fácil guiarse de una calculadora. Listo, ya teniendo el trabajo calculado, solo nos hace falta calcular la energía interna. La energía interna es NCV por delta T. De aquí ya tenemos todo menos el cambio de la temperatura y es ahí donde usamos la energía, la ecuación de los gases ideales. Entonces, P por delta V es igual a N R por delta T. ¿Por qué la hago de esta forma? Porque la energía interna no depende de la trayectoria, sino solo del punto final y del punto inicial. Y digamos, el punto inicial es A y el punto final es C. Y este proceso ya sabemos que no cambia la presión. Lo que cambia es el volumen y la temperatura por ende. Entonces de ahí despejamos el delta T. Ya tenemos el resto de variables, las podemos hallar unas de la gráfica y otras son constantes como la R, que pues son constantes universales que podemos revisarlas en tablas. Listo, entonces ya habiendo despejado el cambio de la temperatura, solamente agregamos los valores. El valor de la presión es este, 1 por 10 a la 5 pascales. Por el cambio de volumen, que son 0.010 menos 0.002 metros cúbicos sobre 1/3, que son las moles que nos daba el enunciado, por el valor de R. Teniendo esto, calculamos la temperatura y les recomiendo que siempre verifiquen las unidades, porque siempre debe dar, en este caso, unidades Kelvin. Al meterlo en una calculadora, eso nos da 289 Kelvin. Ese es la temperatura y ya con eso podemos calcular el delta U. Ya reemplazando los valores de mol, 1/3 de mol, el CV que hallamos en tablas o nos da el enunciado y la temperatura, el cambio en temperatura que acabamos de encontrar, vemos que eso da 1.2 por 10 a la 3 joule. Verifiquemos las unidades rápidamente. Este mol que está dividiendo se cancela con este y este Kelvin con este y efectivamente nos da en unidades de energía que son joules. Y ahora solamente debemos sumar lo que ya calculamos de trabajo y de energía para calcular el calor. Entonces Q va a ser igual a 1.2 por 10 a la 3 joule más 1800 joules. Esto nos da 3 por 10 a la 3 joules. Y como el valor de calor que nos dio es mayor que 0, uno dice que el calor está entrando al sistema. Si este calor fuera negativo, es un calor que sale del sistema, entonces es un calor que entra. Listo. Listo, ahora vamos a estudiar el proceso de A a C, que ya, como podrán notar, es un proceso isobárico, es decir, la presión se mantiene constante
Sin embargo, el volumen acá está cambiando. Del ejercicio anterior ya pudimos calcular la energía interna. Sin embargo, recordemos que para la energía interna utilizamos el valor de CB, que por definición es a volumen constante. Sin embargo, pues la confusión es clara. De pronto uno puede no entender por qué es válido usar esa ecuación, pero recordemos que para cualquier proceso en el gas ideal, siempre la energía interna está determinada por el cambio de temperatura. Entonces, eso prima ante cualquier ecuación. Por lo tanto, es válido utilizar la energía interna con el valor de CB. Así, en este caso, el volumen no sea constante. Entonces, por último, nos falta calcular el trabajo. Entonces, el trabajo, pues ya sabemos que es como tenemos una presión constante, está determinado por el cambio de volumen, que la presión en este caso es 10 a la 5 por 0.010 menos 0.002. Y esto es en metros cúbicos y esto en pascales. Pero pues esto es lo mismo que ver el área encerrada por este rectángulo. Ahora, si calculamos el calor haciendo la suma de estos dos, nos da que esto es igual a 2 por 10 a la 3 Joule. Lo cual, pues, si recordamos, este valor es menor que cuando hicimos todo el proceso de A a B y luego a C. Y pues tiene sentido, ya que en este caso también estábamos teniendo en cuenta esta área. Y eso es todo por el ejercicio de hoy.